Analicemos la sección titulada el número 4 en profecía, basado en Daniel capítulo 4. Las 4 categorías de sabios en Babilonia. Daniel 4, el verso 7 declara: vinieron los magos 1, astrólogos 2, caldeos 3 y adivinos 4. También la frase 7 tiempos en Daniel 4 se mencionan 4 veces. Contemos. Daniel 4, el verso 16, 1. En Daniel 4, el verso 23, 2. En Daniel 4, el verso 25, 3. En Daniel 4, el verso 32, 4. Menciones de la frase 7 tiempos, implicando que es importante. También tenemos el análisis sobre el cambio de corazón de hombre a corazón de bestia, en este caso de un buey. El corazón, si se detiene, está perdido todo. El corazón funciona como un gobernante de todo el cuerpo. La inteligencia humana no radica en la imagen externa del ser, sino que radica en el corazón. Y Cristo lo corroboró en Lucas, el capítulo 6, el verso 45. El buen hombre del tesoro de su corazón saca lo bueno, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Obsérvese que de la abundancia del corazón habla la boca. Cristo estaba de acuerdo que el centro de la inteligencia es el corazón. Y eso debe ser cierto porque Dios es el creador. Entonces el corazón es la base, el centro de la inteligencia humana. Cuando Dios le quita el corazón de hombre a Nabucodonosor y le coloca en lugar un corazón de buey, de bestia, Nabucodonosor quedó loco, o un término técnico sería, quedó demente. Tuvo el corazón de buey y fue a comer pasto como los bueyes naturalmente. No le desagradó el sabor del pasto ni el rocío que caía sobre él, porque tenía el corazón de un buey. Ese fue el cambio. Ahora, es interesante observar que Jesús en Lucas, el capítulo 6, el verso 45, en relación a que el corazón es el centro de la inteligencia y que del corazón habla la boca, él menciona en Lucas 6, el verso 45, el corazón 3 veces. Leámoslo y numerémoslo. El buen hombre del buen tesoro de su corazón, 1, saca lo bueno. Y el mal hombre del mal tesoro de su corazón, 2, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, 3, habla la boca. Cristo, en relación a que el corazón es el centro de la inteligencia del hombre, menciona en este verso el término corazón 3 veces. Pero otro evangelio en el mismo contexto, veamos cuántas veces lo menciona. Mateo, el capítulo 12, el verso 34, declara Cristo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, 1, habla la boca. Entonces tenemos 3 veces el término corazón en Lucas capítulo 6, el verso 45, y una vez el término corazón en Mateo capítulo 12, el verso 34. Sumemos 3 más 1 igual 4. Impresionante. En Daniel 4, el verso 16, se registra el cambio de corazón de hombre de Nabucodonosor a un corazón de bestia, de buey. Esto es impresionante. La palabra de Dios es perfecta, encaja en todo punto de verdad
presente. La buena noticia es la siguiente, que así como Nabucodonosor, cuando se le cambió el corazón de hombre a de buey, él disfrutó siendo buey, de igual manera se pronostica un cambio de corazón a su pueblo. Se quitará el corazón de piedra y se colocará un corazón de carne. El corazón de piedra es el que todos tenemos ahora, significando que ese corazón está inclinado al pecado. Le agrada el pecado, le agrada el mal. Pero cuando se ha quitado ese corazón de piedra y se coloque un corazón de carne, ese corazón nuevo ya no estará más inclinado al pecado, estará inclinado a lo bueno. Así como naturalmente hoy pecamos, en un futuro muy cercano, naturalmente, no pecaremos. Ahora veamos lo que dice el profeta en Ezequiel capítulo 36, el versículo 26. Esto es profecía. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Vean que después de que Dios haga esta operación literal, así como le quitó el corazón a Nabucodonosor y le colocó uno de buey, así nos quitará el corazón de piedra inclinado al pecado y pondrá un corazón nuevo. Vamos a estrenarlo. Después de eso, vean que vamos a obedecer al 100%. Eso no implica que ahora no lo debemos de hacer. Sí, porque ahí está la ley del pecado, está la ley del espíritu. La ley del pecado nos inclina a pecar. La ley del espíritu nos ayuda hoy a vencer la ley del pecado. Sí podemos vencer. Estamos en la lucha, en el esfuerzo diario, pero llegará el momento en que cuando se nos quite el corazón de piedra y se coloque el corazón de carne, ya no tendremos que estar luchando contra el pecado, porque estaremos inclinados única y exclusivamente hacia el bien, hacia la santidad. Lucas 36, el verso 27, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Amén, gloria a Dios. Esperamos ese día, pero ese día será después de la purificación inminente de la Iglesia Adventista del séptimo día. Concluyo diciendo esta sección que Dios es capaz de hacer de un rey un buey. Y de un buey es capaz Dios de hacer un rey. Y eso se comprueba en Daniel 4, el verso 16 en adelante. Dios es todopoderoso. Lo que Él dice se cumple. Analicemos la sección titulada Los árboles en profecía. Daniel capítulo 4, el verso 10 habla de un árbol de gran altura. Veamos su significado. Para ello vamos a dirigirnos al libro de Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 1, y declara lo siguiente. Después de esto vi 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Obsérvese que se menciona árboles. ¿Qué significa en el simbolismo árboles? Para encontrar la solución, vamos a dirigirnos a Daniel capítulo 4, el verso 20, dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se podía ver desde los extremos de la tierra. Verso 22. Eres tú mismo, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. De acuerdo a este texto, un árbol representa una persona, pero no cualquier persona, en este caso un rey de un imperio, Nabucodonosor. Pero tenemos entonces que un árbol representa a líderes de Estado, líderes políticos,
pero la profecía también nos da otra interpretación de árbol. Veamos lo que nos declara en Mateo capítulo 3, el verso 10. Aquí son palabras de Juan el Bautista en contra de los fariseos y saduceos. Mateo 3:10. Todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. El término árbol, Juan el Bautista se lo aplicó a los líderes judíos, líderes religiosos. Concluimos entonces que árbol en profecía representa a líderes, tanto políticos como Nabucodonosor, como Donald Trump, y árboles en profecía también representa a líderes religiosos como el presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Ted Wilson, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo esto en mente, podemos hacer la siguiente pregunta. Según Apocalipsis 7, el versículo 1, dice que se va a dañar la tierra, el mar y los árboles. Pregunta, ¿dónde crecen naturalmente los árboles? Entre paréntesis, los líderes. Según la naturaleza, los árboles naturalmente crecen en la tierra. Ahora, Apocalipsis 13, el verso 11, menciona una bestia de 2 cuernos que surge de la tierra. ¿Qué representa la tierra? Vamos a leer Conflicto de los Siglos en la página 493. Declara: pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. La bestia de 2 cuernos, sabemos como estudiantes que representa a Estados Unidos. Pero la tierra específicamente es Norteamérica. Según el simbolismo, árboles representan líderes, tanto políticos como religiosos. Y la tierra representa Norteamérica. Por lo tanto, así como los árboles crecen naturalmente en la tierra, de igual manera, los líderes están naturalmente en Estados Unidos de Norteamérica. Y esto es cierto. ¿Dónde está la Casa Blanca? ¿Dónde está la Casa Presidencial en Estados Unidos de Norteamérica? ¿Y por qué decimos esto? Porque es la potencia mundial. Estados Unidos es líder de líderes. Esto es así, no lo podemos negar, pero está en Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump como un árbol en profecía. En lo que a nosotros nos afecta es que árboles también representa a líderes religiosos. ¿Dónde están las oficinas de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día? Escriban en los comentarios, ¿en dónde? En Estados Unidos de Norteamérica, en Maryland, Spring. Ahí están las oficinas de la Conferencia General, los cuarteles generales. Ted Wilson está en Norteamérica, porque ahí debe de estar. Porque los árboles crecen naturalmente en la tierra, en este caso, Estados Unidos de Norteamérica. Obsérvese que hay una profecía, hermanos, para el liderazgo. Está escrito, yo solo estoy siendo el portavoz. Y si lo decimos de la manera más sencilla, solo estoy siendo el lector. Ezequiel, capítulo 9, el versículo 6 dice: matad viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta que no quede ninguno, pero no toquéis a ninguno que tenga la señal, y empezad desde mi santuario. Empezaron pues desde los ancianos que estaban ante el templo. Estos ancianos de esta última parte del verso no son decanas necesariamente, sino que son ancianos que están al frente de la casa, es decir, de la iglesia. Este término anciano se refiere a los líderes. En nuestro análisis se refiere a los árboles.
Y empezar desde mi santuario, empezaron pues desde los ancianos que estaban ante o delante del templo. Veamos qué dice el espíritu de profecía en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 196. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Elena de White aquí está dando un comentario de Ezequiel 9, verso 5 y el verso 6. Sigo leyendo. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, habían traicionado su cometido. Sigo leyendo. Y dicen los ancianos, el Señor no hará bien ni mal, es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Pero si castigó a Nabucodonosor, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Pero como estos ancianos líderes están diciendo esto, que guardemos silencio. Vean cómo le llama la inspiración. Yo solo voy a leer. Estos perros mudos. No se ofenda, yo solo estoy leyendo. Que no querían ladrar, son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Observan que no solamente van a morir los ancianos, los líderes, los que están al frente de la casa, empezando desde Estados Unidos, donde naturalmente crecen los árboles, los líderes, sino que va a seguir por todo México, Canadá, Centroamérica, Suramérica, Europa, la Unión Española, la Unión de Rumanía, la Unión, etcétera, 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 por África. Va a abarcar todo el mundo entero, todos los ancianos o los árboles, líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, si no obtendrán el sello, según la profecía, deben ser cortados, así como se corta un árbol. Está escrito, hermanos, así que alerta, alerta. Y a lo que a mí me asusta y me sorprende es que no solamente van a ser cortados los líderes, sino que también sus seguidores. Ahí dice, hombres, niñitos y mujeres, todos perecen juntos con sus líderes, por seguir hombres. No estamos diciendo que no se respeta a los líderes, respetemos, siempre y cuando hay un escrito está que los respalda. Pero no podemos obedecer a hombres que no se reforman, a hombres carnívoros, a hombres con esposas y sus esposas con pantalones, con aretes pintadas, con faldas cortas, llamadas minifaldas. ¿Cómo vamos a seguir a tipo de líderes así, que no están reformados, que no creen en el espíritu de profecía? Por favor, pueblo, reaccionemos para no ser cortados junto con esos enormes árboles. Daniel, capítulo 4, el versículo 15 nos declara: pero dejad en tierra la cepa y su raíz con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo. El pueblo común está representado por la hierba del campo. ¿Cómo yo lo sé? En su tiempo libre, por favor, lea Isaías, el capítulo 40, el verso 6, donde dice, toda carne es hierba. O Isaías 40, el verso 7, que declara, la gente es como la hierba. Árboles, los líderes. Oh, qué grandes, oh, para admirar, maravillosos. El pueblo común, los seguidores, los que dicen amén, amén, aunque estén mal, los líderes dicen amén y apoyan y tapan el pecado. Todos esos seguidores están representados como la hierba. Que el Señor nos ayude. Si somos seguidores, no hay problema de ser seguidores, pero sigamos a líderes que realmente estén consagrados y que tengan la verdad presente y que la vivan sobre todo. Ahí sí podemos ser hierba. Y si usted es líder, por favor, deje de estar viviendo sin reforma. Cambiemos dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es el pueblo de Dios. Y estoy seguro que prosperaremos y al final obtendremos vida eterna. Amén. Analicemos la sección titulada Las 2 media hora de silencio. Daniel capítulo 4, el verso 19. Entonces Daniel, llamado Belsasar, estuvo callado. Si estuvo callado, estuvo en silencio. Casi una hora de silencio. Tenemos 2 media hora de silencio. Uno en el tipo y otro en el antitipo. Es lo que vamos a desarrollar. Lo primero que debo de probar es que esta hora de silencio tiene que ver con juicio.
Eso implica que las 2 media horas de silencio también tienen que ver con juicio, uno en el pasado y uno en un futuro muy cercano. Profetas y Reyes en la página 381. Nabucodonosor volvió a dejarse dominar por un espíritu de celo contra los reinos que iban a seguir. El juicio de Dios se demoró durante meses. Vemos que la hora de silencio tiene que ver con juicio. Haremos una conexión entre Nabucodonosor y el faraón, entre Babilonia y Egipto. Empecemos con este análisis lógico. Faraón tuvo sueños de parte de Dios. Nabucodonosor también tuvo sueños de parte de Dios. Ahí ya tienen una conexión indiscutible. Pero también el espíritu de profecía nos menciona folletos de cuaderno. El número 31 en la página 1 dice: y se negarán a ser corregidos, continuarán como lo hicieron Faraón y Nabucodonosor. Observamos que hay una conexión entre Faraón, Egipto, y Nabucodonosor, Babilonia. Hay una conexión. En el libro Profetas y Reyes, el capítulo 42, la verdadera grandeza, en la página 377, declara: le fue dado a Nabucodonosor, después de años de pacientes y cansadores esfuerzos, conquistar Tiro. Egipto también cayó presa de sus ejércitos victoriosos. Mientras añadía una nación tras otra al reino babilónico, aumentaba su fama como el mayor gobernante de la época. Se puede observar que Babilonia conquistó también a Egipto. Por eso es que hay conexión entre Babilonia y Egipto, o Nabucodonosor, rey, y el faraón de Egipto. Vamos a ver que hubo un juicio en Egipto. Para ello vamos a leer lo que dice Éxodo, el capítulo 12, el verso 22. Y tomad un manojo de hisopo mojado en la sangre que tendréis en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Verso 23. Porque el Eterno pasará para herir a los egipcios al ver la sangre en el dintel, y en los postes pasará aquella puerta, y no dejará que el heridor entre en vuestra casa para herir. Éxodo 12, el verso 30. Aquella noche se levantó Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y dice: y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa sin muerto. Entonces hubo una matanza en Egipto, que estaba involucrado el Israel antiguo. Todos aquellos que no colocaron la sangre de cordero en el dintel y en el resto que se le había indicado, entonces entraba el ángel destructor y mataba al primogénito. Eso fue un juicio en el pueblo de Israel antiguo en Egipto. Ahora, en el antitipo va a haber también una destrucción. No lo digo yo, está escrito. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 477. Cuando Dios estaba a punto de destruir a los primogénitos de Egipto, ordenó a los israelitas que reunieran a sus hijos de entre los egipcios y los recogieran en sus propias casas, que salpicaran los dinteles de las puertas con sangre, para que el ángel destructor la viese y pasase por alto sus hogares. El ángel habrá de poner una marca sobre la frente de todos los que se hayan separado del pecado y de los pecadores. Entonces hay un ángel especial para sellar a los que gimen y que claman contra todos los pecados en la iglesia. Léase Ezequiel capítulo 9, el versículo 3 y 4. Ahí se menciona al ángel sellador. Gemir y clamar es el requisito contra todos los pecados en la iglesia. Pero sigo leyendo esta cita de Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 477. El ángel habrá de poner una marca sobre la frente de todos los que se hayan separado del pecado y los pecadores.
y el ángel destructor le seguirá para destruir completamente tanto a viejos como a jóvenes. Ya ocurrió una destrucción, un juicio en el Israel antiguo, en Egipto, y está a punto de ocurrir en el Israel moderno, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, un juicio de los vivos. Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, en la página 296. Leas el capítulo 9 de Ezequiel. Observan que se está dando una indicación de leer el capítulo 9 de Ezequiel. Y cuando dice que hay que leer, describe que ahí hay una matanza general. Habrá una matanza general. ¿Dónde va a ocurrir esta matanza? En el Israel moderno, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Está escrito. Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 17, dice: porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 15, declara: y si tardo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Entonces el juicio empieza en la casa de Dios, y la casa de Dios es la iglesia de Dios. ¿Y quién es el pueblo ahora de Dios? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, el juicio de los vivos empieza con nosotros, y miles y millones miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día aún no lo saben. Colabore, por favor, hermano y hermana, en advertir, esparcir este tema a través de este video con cualquier adventista que usted conozca, activo o no activo. Surge la pregunta natural: ¿cuánto tiempo va a durar esta matanza o juicio de los vivos en el Israel moderno? El número 7 es parte de la respuesta. Analicémoslo y desglosémoslo. En Daniel capítulo 4, el verso 16 menciona 7 tiempos. Esos 7 tiempos son 7 años. No estamos diciendo que el juicio de los vivos será 7 años, no, pero hay una conexión ahí. Esos 7 tiempos, la hermana White lo interpreta de la siguiente manera. En Profetas y Reyes, en el capítulo 42, la verdadera grandeza, en la página 382, declara: durante 7 años, Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos. Durante 7 años fue humillado delante de todo el mundo. Basado en Números, capítulo 14, el verso 34, y Ezequiel 4, el verso 6, hay un principio: día por año. Es decir, un día profético equivale a un año. Pero este principio a la inversa sería: un día igual a un año. Un año igual a un día. En el caso de Nabucodonosor hubieron 7 años. Esos 7 años equivalen a 7 días proféticos. El 7 y los días. Esa es clave, eso es clave. Ahora, vamos a dirigirnos específicamente a lo que nos dará la respuesta real. En Apocalipsis capítulo 8, el verso 1 dice: y cuando el Cordero abrió el 7º sello, hubo un silencio en el cielo de casi media hora. Aquí tenemos la famosa media hora de silencio. Un día en profecía es igual a un año. Vamos a desglosar esto hasta la parte más pequeña, en este caso, la media hora. Un día profético igual a un año. Un día es igual a 24 horas. Un año es igual a 12 meses. Por lo tanto, 24 horas proféticas es igual a 12 meses. Ahora le vamos a sacar la mitad a 24 y la mitad a 12 meses. La mitad de 24 es 12 horas. La mitad de 12 es 6 meses. Por lo tanto, 12 horas es igual a 6 meses. La mitad de 12 horas es 6 horas. Y la mitad de 6 meses son 3 meses. Por lo tanto, 6 horas proféticas equivalen a 3 meses. Como no le podemos sacar mitad a 3 meses, entonces vamos a convertir los 3 meses a semanas. 3 meses son 12 semanas. Bajamos el 6 horas. 6 horas igual 12 semanas. La mitad de 6 horas es 3 horas. La mitad de 12 semanas son 6 semanas.
Lo que quiere decir es que 3 horas en profecía equivalen a 6 semanas. Por lo tanto, 1 hora profética equivale a 2 semanas. Si 1 hora equivale a 2 semanas, media hora, ¿cuántas semanas? Usted tiene la respuesta, escríbanlo en los comentarios, que los voy a leer personalmente. 1 hora profética equivale a 2 semanas. Entonces, media hora en profecía equivale a 1 semana. Convirtamos la media hora a días. 1 semana tiene 7 días. Por lo tanto, media hora en profecía son 7 días. El 7 se ha usado en la Biblia como un día de purificación, un número de purificación. Veámoslo, eso está escrito. Éxodo capítulo 29, el verso 35. Así harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que te mande durante 7 días, lo consagrarás. Verso 37. Durante 7 días se expiará el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. El 7 es para purificar, para limpiar. También nos menciona en Levítico. Levítico capítulo 12, el verso 2. Di a los israelitas, cuando una mujer da a luz un varón, quedará impura durante 7 días, como durante su período menstrual. 7 días de purificación. También tenemos Levítico capítulo 13, el verso 4. Si en la piel hubiera una mancha blanca, pero no parece más hundida que la piel, si su pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará al llagado por 7 días. Verso 5. Al 7º día, el sacerdote lo examinará, y si la llaga conserva el mismo aspecto y no se ha extendido, el sacerdote lo aislará por otros 7 días, porque el 7 es número de purificación. La media hora de silencio de Apocalipsis 8:1 equivale a 7 días literales. En esa media hora habrá juicio en el Israel moderno, la iglesia adventista del 7º día. Habrá purificación. Millones. Estamos en peligro si no obtenemos el sello del Dios vivo. Por eso urge gemir y clamar contra los pecados en la iglesia. Aunque te llamen criticón, al pecado hay que llamarle por su nombre. Si lo hacemos así, gemimos y clamamos por las abominaciones en la iglesia, basado en Ezequiel 9:4, entonces obtendremos el sello de inmortalidad, de protección, de vida eterna. Eso está garantizado, porque habrá 7 días de corte a nivel mundial en el Israel moderno, la iglesia adventista del 7º día. 7 días, plural. Vean que dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 75. Vean. Esto es muy importante, la conexión. Pero los días, plural, de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Hermanos, aquí dice, pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Pregunta, escríbanlo en los comentarios, en Facebook, en YouTube y en cualquier otra red social. Si hay comentarios, escriba ahí. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Pregunta para que usted escriba. ¿Cuántos días son estos días de la purificación basado en lo que estamos estudiando? Su respuesta abajo en los comentarios. La respuesta es 7 días de purificación. Cuando usted lea Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 75, pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente, estos días equivalen a 7 días de purificación. El ángel destructor estará pasando. Oh madre, oh padre, es hora de reaccionar, a rescatar a los hijos. Que el cielo nos ayude, porque Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Ahora analicemos nuestra última sección titulada
el juicio de los vivos, el abatimiento de la soberbia. Daniel capítulo 4, el verso 37 declara: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor, su problema más grande era la soberbia. Para que se entienda en lenguaje normal, era orgulloso. Si usted es orgulloso, por favor reaccione, porque vamos a ver una profecía muy tremenda. Vamos a comprobar que Nabucodonosor, aunque era soberbio, orgulloso, y era natural porque tenía todas las riquezas, por decirlo así, un poder de todo un imperio. Pero vamos a comprobar que de orgulloso, soberbio, pasó a ser humilde y se convirtió. Y por fe creemos que se va a salvar. Veamos lo que dice la Review and Herald del 11 de enero de 1906. Declara: el rey Nabucodonosor, delante de quien Daniel honró con tanta frecuencia el nombre de Dios, finalmente se convirtió plenamente y aprendió a engrandecer y glorificar al Rey del cielo. Se convirtió. Otra cita más que usted debe de tenerlo: el instructor de la juventud, 13 de diciembre de 1904, declara: el rey que ocupaba el trono de Babilonia se convirtió en un testigo de Dios, que dio un testimonio cálido y elocuente, maravilloso. Se convirtió Nabucodonosor en un testigo de Dios. Amén. Entonces pasó de ser orgulloso, soberbio, a ser humilde. Esto es lo que Dios hoy quiere de nosotros como pueblo. Si no queremos, tranquilos, viene algo grande. Y para ello vamos a analizar la profecía de Sofonías, el capítulo 3, el verso 10. De más allá de los ríos de Etiopía, mis suplicantes, aún la hija de mis esparcidos, me traerán ofrenda. En la mayoría de las versiones no dice la hija. Abra su Biblia en este momento, póngale pausa al video y busque. Y va a ver que en la mayoría de las Biblias no dice la hija. Solo dice mis esparcidos o los hijos de mis esparcidos, pero no dice la hija. Por favor, hay una gran diferencia entre hijos, plural, e hija, singular, femenino. El original dice la hija. La hija, por lógica, viene de la madre. Y tanto la madre como la hija son mujeres. Y en profecía una mujer representa una iglesia. La madre, el Israel antiguo. La hija, el Israel moderno. ¿Quién? La iglesia adventista del séptimo día. Ahora, esta hija de Sofonías 3:10 es la iglesia adventista del séptimo día. Voy a comprobar eso de Israel moderno, el Israel de hoy. Joya de los testimonios, el tomo 3, en la página 364, el capítulo La fidelidad en la reforma pro salud. Declara: para obtener y conservar la pureza, los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. Entonces, la hija que es más moderna, que es más reciente, es el Israel de hoy, en la iglesia adventista del séptimo día. Sofonías 3:10, cuando dice la hija, hace referencia al pueblo actual de Dios. Ya con esa explicación, entonces sí vamos a entender la profecía de Sofonías capítulo 3, el verso 10. Ahora leamos el verso 11. En aquel día no serás avergonzada, la iglesia, por tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de tu medio a los que se jactan con soberbia, y nunca más te engreirás en mi santo monte. Dios está pronosticando que va a quitar a todos aquellos soberbios que están en su medio. ¡Wow! ¿Y cómo lo va a quitar? Sigamos leyendo. Sofonías capítulo 3, el verso 12. Dejaré en medio de ti un pueblo manso y humilde que confiará en el nombre del Eterno. Entonces, Él quita a los soberbios y deja a los humildes. Los humildes serán los sobrevivientes. Leamos
¿Cómo va a quitar a los soberbios? La Biblia nos lo enseña, no hay que inventar. Si está escrito, acéptelo. Si no está escrito, no haga caso. Números capítulo 15, el verso 30. Pero la persona que haga algo con soberbia, tanto el natural como el extranjero, injuria al Eterno. Esa persona será cortada de su pueblo. Verso 31. Por cuanto menospreció la palabra del Eterno y su mandamiento, esa persona, la soberbia, será enteramente cortada. Su iniquidad será sobre ella. Tremendo. Dice que Dios va a quitar de la hija de la iglesia, va a quitar a los soberbios. ¿Cómo los va a quitar? Los va a cortar a través de espada de ángeles. Lea Amós 9:10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. La buena noticia es que la iglesia va a quedar purificada, porque Dios quiere un pueblo puro y leal para hacer frente al último enemigo, a la última oposición, en la fase de iglesia triunfante. Lo bueno es que la iglesia adventista del séptimo día al final va a triunfar, y eso lo creo porque está escrito y lo propagamos. Pero identifiquemos quiénes serán los humildes. Sofonías capítulo 3, el versículo 13. El remanente de Israel no cometerá injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa. Si hay remanente, implica que hubo destrucción. Ese remanente que quede del Israel moderno, dice que no dirá mentira. No está hablando de uno, no de dos, ni de tres, sino que de todos los que queden, todos como pueblo, no van a decir mentira. ¿Y cuál es el único grupo selecto que completamente no va a decir mentira? Veamos qué dice Apocalipsis capítulo 14, el verso 3 declara: y ninguno podía aprender ese cántico sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Verso 4. Estos, los 144,000, son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias, los 144,000. Pero aquí va lo bueno. Apocalipsis 14, el verso 5. Y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. No tendrán mentira, no tendrán engaño. Por lo tanto, los humildes que van a quedar serán los 144,000 adventistas del séptimo día fieles, y ellos terminarán toda la obra a nivel mundial. Amén. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético,
donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético, el testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis.